soy Carola Rolí, soy la directora de la Unidad de Programas Nacionales de Executive Education. Es para mí un placer presentar esta nueva sesión de diálogo sobre liderazgo en tiempos complejos, esta vez con Enrique Cortés. Bueno, os lo he comentado en días anteriores, el objetivo de estas conversaciones o de estas ponencias a las que también os invitamos a que planteéis preguntas es doble. Por una parte, es teneros conectados y por otra parte, de alguna manera, compartir un conocimiento que tenemos en la institución de la mano de nuestros mejores profesores, que esperamos que os pueda ayudar de alguna u otra manera a afrontar las situaciones tan, no sé, difíciles, complejas, sorprendentes que estamos pasando por nuestro país y sobre todo lo que nos queda, que no va a ser precisamente sencillo. Hemos hablado de entorno económico, hemos hablado de mercados financieros, hemos hablado de resiliencia, de lo que es la gestión de uno mismo en situaciones como estas. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con María Izaguirre y con Jaime Veiga de marcas. ¿Qué va a pasar ahora con las marcas? ¿Dónde va a estar el futuro de las marcas en relación con cuál será su actuación ahora con esta situación? Hablaron de casos concretos como, por ejemplo, Inditex, la percepción tan extraordinaria que está teniendo a nivel internacional por cómo está empujando, ayudando para que en este país pues, bueno, haya más materiales, etcétera, etcétera. En fin, también hablamos de empresa familiar, del rol de los CEOs, de los propietarios en estos momentos. Yo creo que sería muy difícil establecer distintas parcelas de actuación porque aquí de lo que se trata es de que cada uno en su ámbito de responsabilidad ponga el 150 de su parte para salir adelante y salir de las mejores de las maneras posibles. Hoy Enrique nos va a hablar de estrategia además compartida, de los nuevos retos que en el campo de lo que es el futuro, lo que son la estrategia futura de las empresas, se van a encontrar los directivos. Enrique es profesor de esta institución, del IE, en ese campo, en el campo de la estrategia. Él es doctor en organización de empresas, es además licenciado en Derecho. Su vertiente académica es acusadísima, no solo por su rol o de doctor, que lo es, sino porque a lo largo de los años se ha ido formando en distintas instituciones de prestigio internacional. Enrique ha pasado por Harvard, por MIT, por Columbia, además en un doble, digamos con un doble rol también. Ha estado haciendo labores de investigación en estas instituciones tan prestigiosas y también como participante, como alumno, para ir, digamos, construyendo un conocimiento absolutamente sólido y relevante como es el que demuestra en cada una de sus clases. Enrique, yo te doy la palabra. Creo que vamos a tener una sesión fascinante. Te doy las gracias a ti por estar aquí en estos momentos y siempre. Me consta porque das clase en mis grupos y sé cuál es tu compromiso. Y también quiero agradecer a todos los participantes que estáis aquí. Veo gente de... Vale, tiene que ser irregular. Me voy a acercar y voy a subir el volumen. Bien. Veo gente de Venezuela, de México, de Perú, del País Vasco, de Madrid, por supuesto, de un montón de sitios. Espero que en vuestros países, en vuestras ciudades, vuestras familias, la gente a la que queréis, vuestros trabajadores, vuestros colegas, estén todos bien. Como decía, de nosotros depende salir de la mejor de las maneras de esta situación. Y ahora espero un poco de inspiración, Enrique, que nos ayudes a vislumbrar qué es lo que vamos a poder hacer y cómo vamos a poder contribuir. Me callo y te doy la palabra. Gracias.
Muchísimas gracias, Carola. Supongo que me oís bien. Un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por tu presentación, Carola, y por vuestra invitación para participar en este magnífico ciclo. Es una verdadera gozada participar en este tipo de cosas y poder compartir, yo no diría que conocimiento, pero sí reflexiones con todos vosotros. Voy a voy a compartir con vosotros mi presentación en un segundito. Supongo que ya la estáis empezando a ver ahí. Simplemente estamos aquí y aquí. Bueno, entiendo que ya veis la presentación que deja ahí claramente, dice estrategia y futuro, creación de valor compartido, sostenibilidad de ecosistemas estratégicos avanzados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Como sabéis, yo soy un profundo optimista, siempre lo he sido, y yo tenía esta presentación, yo he terminado de preparar esta presentación a las 5 de la tarde. Pero después de las 5 de la tarde he recibido este mensaje por móvil, que como sabéis hoy es el día del libro. Entonces yo no me puedo resistir a leeros este magnífico párrafo del Quijote que me acaba de mandar mi amiga Natalia, porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar aquí. Dice, sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Me parece que es un pasaje precioso y que me gustaría compartir con vosotros porque sirve también un poco para, digamos, centrar lo que vamos a hacer aquí, porque yo sabéis que siempre digo que en términos estratégicos el cambio es maravilloso, el cambio lo único que hace es ofrecernos un montón de posibilidades y justo con esto es con lo que queremos empezar. Logísticamente hablando, que sepáis que Carola estará mirando el chat por si tenéis algún comentario o alguna pregunta que intentaremos contestar digamos, al final de la intervención. Y lo que sí vamos a hacer, yo os recomiendo que tengáis, si tenéis a mano, pues un papel y un boli, sencillamente, porque después, si podemos, al final de la intervención, os vamos a hacer un ejercicio interactivo entre todos para que podamos participar y para que todo esto pueda servir de reflexión para todos vosotros respecto de lo que estamos hablando aquí. En primer lugar, fijaros, lo primero que me gustaría hacer es, sin ningún género de dudas, es mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis, a toda la familia del IE, por supuesto, y a todos los que de alguna manera estéis teniendo algún tipo de dificultades o conozcáis a alguien que esté padeciendo algún tipo de problema o lo que sea. Y desde luego, un abrazo muy cariñoso y muy especial para Vanessa, de todos sus compañeros del SMP, que como sabéis, pues es una familia estupenda. Simplemente con esto me gustaría comenzar compartiendo con vosotros esta idea, ¿no? Que hay cambios drásticos en el entorno, como los que estamos viviendo. En este caso es por el coronavirus, pero en otras situaciones ha sido por otros, ¿no? Que ponen a prueba tanto a las organizaciones como a sus líderes, los ponen claramente a prueba, y entonces tenemos que preguntarnos qué aspectos clave hay que contemplar para maximizar probabilidades de éxito, ¿no? Esto es muy estratégico. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿En qué no nos tenemos que fijar? ¿Qué tenemos que pensar y qué no tenemos que pensar, ¿no? Bien, en este contexto, lo primero que hay que decir es esto, ¿no? Es que no tenemos una bola de cristal, que no sabemos lo que va a pasar, que no sabemos exactamente lo que hay que hacer y que eso no lo sabe nadie. Y que cualquiera que pueda decir que lo sabe, pues probablemente va a cometer un error, puede tener suerte y acertar o sencillamente no, ¿no? Esto no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es esto, ¿no? Lo que sí tenemos es capacidad para pensar. Y esto es muy importante porque todos los que estáis conectados ahora mismo a esta conferencia, todos tenéis muchísima experiencia, todos tenéis muchísima formación, todos estáis en el mundo real y todos tenéis, digamos, una perspectiva muy clara del mundo de los negocios y del mundo de las organizaciones, etcétera, etcétera. Y por tanto lo que queremos es pensar. Y esto de verdad es lo único que yo quiero hacer con vosotros. Yo no tengo ninguna solución mágica de nada, pero lo que sí creo que puedo hacer es ayudarnos a todos a pensar de una cierta manera ordenada con ciertos materiales, ¿no?
Vamos a tener un hilo conductor de lo que vamos a hacer aquí para que os centréis. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión inicial que os voy a hacer ahora en un momento. Después de esta reflexión inicial, yo os voy a hacer una proposición de valor. Voy a hacer una proposición de uno de los aspectos clave por donde yo creo que las cosas van a ir, fundamentalmente, y después intentaré desarrollarlo. Después os voy a dar una serie de ideas sobre el marco mental y el marco macro en el que estamos, simplemente para centrar un poco la reflexión. Después me voy a bajar del entorno mental y macro al marco organizacional para que pensemos en las organizaciones, cada uno en la suya y que cada uno piense y razone lo que cree que puede ser mejor para él o para su organización, etcétera. Y después al final os vamos a hacer algunas preguntas con un ejercicio de reflexión en el que vamos a comparar los datos de todos los que estamos aquí, que yo creo que van a ser extremadamente interesantes. Va a ser una reflexión muy rica y muy buena, ¿no? Entonces, por empezar con la reflexión inicial que yo os quiero hacer, esta reflexión inicial con una perspectiva muy fresca, sería hablar con vosotros de esto precisamente, del mito de la caverna de Platón. Yo supongo que esto vosotros lo conocéis todos, está en el famoso libro de la República, ¿no? Y claro, de lo que va fundamentalmente es de ver cómo está el ser humano respecto al conocimiento. A mí me parece especialmente pertinente por una razón fundamental. Porque esto yo creo que aplica mucho a los días en los que estamos ahora. Para los que necesitéis refrescarlo, sabéis que Platón explicaba las cosas con mitos para que se entendieran mejor, ¿no? Y entonces el mito de la caverna, pues claramente iba de unos señores que llevaban prisioneros toda su vida en una caverna, y estos señores que llevaban toda la vida en una caverna estaban atados por cadenas, y estaban atados por cadenas, entre otras cosas, al cuello, de tal manera que no podían ni siquiera girar la cabeza, y lo único que conocían era lo que veían delante de ellos. Solo conocían eso. ¿Qué es lo que pasaba? Que detrás de ellos había un muro, ¿vale? Y este muro les impedía tener cualquier contacto de ningún tipo fuera. ¿Y qué es lo que había fuera? Una hoguera, y esta hoguera lo que representaba es la luz exterior. Y entre la hoguera y estos señores lo que pasaban eran objetos que proyectaban sus sombras en la caverna. De tal manera, que esto lo explica Platón en el mundo de las sombras, el mundo de las ideas, todo esto, lo que dice Platón es que estos señores lo único que conocían era las formas, las sombras de los objetos reales. No conocían los objetos reales, ¿no? Entonces, claro, fijaros que esto es doblemente interesante ahora mismo por una cuestión, porque ahora estamos muchos así. Estamos viviendo en un mundo muy virtual, en el que ahora estamos, hombre, no digo que estemos con grilletes, pero casi, y lo que sí estamos es mirando virtualmente al mundo. Estamos viendo el mundo a través de la televisión, de las redes sociales, de conferencias como esta, etcétera, etcétera. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos ver los objetos reales. No sabemos exactamente cómo son los objetos reales. Y esto es una reflexión que se puede plantear en términos sociales, etcétera, etcétera, respecto de la situación social actual, pero a mí me gustaría hablar de las organizaciones y de los profesionales, ¿no? A mí lo que me gustaría es que todos reflexionemos dónde estamos. Si nosotros estamos dentro de la caverna o no estamos dentro de la caverna. Y por tanto, la reflexión que querría compartir con vosotros es, ¿está tu organización en una caverna o no? Y si tú estás en una caverna o no. Y esto sí es como aquí estamos, primero en plan absolutamente anónimo y segundo en familia, pues yo creo que es una buena manera, creo que sería un buen hilo de conductor mental que tuviésemos todos claro, ¿no? Estamos aquí en la caverna viendo sencillamente sombras o no. ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Digo esto por una cuestión, porque lo que está fuera de la caverna está fuera con independencia de que los que están dentro de la caverna lo vean o lo quieran ver o no lo quieran ver. Es decir, lo que está fuera, está fuera. Y claro, si uno solamente está dentro, no lo ve. Y si solamente conoce lo que le pasan por aquí, que son las imágenes de otras cosas que otros han decidido, entonces mentalmente esto representa un problema, ¿no?
Entonces, con esta reflexión inicial o con este hilo conductor inicial, me gustaría que empezásemos a concretar cosas, ¿no? Estoy todavía en la reflexión inicial que os quiero hacer. Esto, para los que me conozcáis de clase o de otras conferencias, etcétera, esto seguro que lo habéis visto, pero fijaros, ¿qué es lo que quiero simular aquí, vamos, o poner de manifiesto, ¿no? Que los factores clave de éxito, que son la clave de cualquier estrategia, están cambiando, ¿vale? Y están cambiando de una manera absolutamente rápida. Y esto, como aquellos que seáis alumnos míos de clase, habréis visto que siempre nosotros, para analizar los factores clave de éxito, tenemos que pensar en términos de qué quieren los clientes, por un lado, y cómo afronta la empresa la competencia, por otro. Entonces, ¿qué quieren los clientes? Por supuesto que hacen un análisis de demanda, de qué quieren o qué se pueden permitir y cosas por el estilo. Esto es muy evidente que está cambiando y está cambiando de manera radical. Y también la manera en que la empresa tiene que estar afrontando la competencia está cambiando. Y está cambiando de una manera muy acelerada. ¿Qué significa esto? Que si tanto esto como esto cambia, y vosotros pensar cada uno en vuestro contexto, cambian los factores clave de éxito. ¿Y qué es lo que hay? Y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones, que los factores clave de éxito son eso que tú quieres tener. Los factores clave de éxito no están dentro de la compañía, los factores clave de éxito están fuera de la compañía, son lo que los clientes quieren y cómo se afronta la competencia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia para conseguir esos factores clave de éxito o un poco más. Esto, si lo queremos explicar un poquito más, lo hacemos con esta slide que también utilizo en algunas sesiones y ya no voy a utilizar ninguna más de sesiones, pero sí quería centrar el tema en términos estratégicos. Fijaros, los factores clave de éxito están aquí, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos conseguir, los factores clave de éxito. Pero si nosotros analizamos cualquier organización, y vosotros podéis pensar cada uno en la vuestra, las organizaciones, en términos de recursos y capacidades, las organizaciones todas tienen recursos y los recursos están aquí, lógicamente. Todo tipo de organizaciones tiene recursos tangibles, recursos intangibles y tiene recursos humanos, ¿no? Los tangibles todos sabemos que son lo que se toca, el dinero en el banco y las fábricas y todas estas cosas. Los intangibles tienen que ver con la imagen que tú tienes, la reputación, la tecnología y todo este tipo de asuntos. Y finalmente los humanos, y claro, dentro de los humanos, pues clarísimamente tiene que ver mucho pues el talento, el know-how, todo lo que tú tengas desarrollado aquí, ¿no? Hay una cosa que siempre tenemos que tener claro y que yo nunca me canso digamos, de poner de manifiesto, ¿no? Por decirlo de una manera suave, y es que los recursos son, y lo digo claramente, lo peor que puede tener una compañía, ¿vale? Y lo que pasa es que es lo que más adoran los ejecutivos, y yo siempre lo digo así. Los recursos no valen absolutamente para nada. Yo quiero que entendáis que los recursos en términos estratégicos, ¿vale? No valen. Los recursos, lo único que vale son las capacidades de la organización, ¿vale? Lo único que vale es aquello que las organizaciones son capaces de hacer con los recursos que tienen, ¿no? Y como a mí me gusta decir, ¿vale? Hay organizaciones que tienen muchísimos recursos y unas capacidades extremadamente pobres, y al contrario, hay organizaciones que tienen unos recursos extremadamente pobres y construyen unas capacidades extremadamente potentes, ¿no? Claro, si os dais cuenta, por ejemplo, y esto se ve también en el sector público y en muchos sitios y tal, los ejecutivos siempre quieren más recursos, más recursos y más recursos, ¿no? Bueno, pero la clave fundamental es, oiga, antes de pedirme usted más recursos, si yo soy el accionista, usted no me pida más recursos, por favor, primero explíqueme qué capacidades está usted construyendo, ¿vale? Explíqueme qué es lo que está haciendo con lo que ya tiene y después hablaremos de otras cosas. Pero incluso esto no es relevante si no está ligado a los factores clave de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que las capacidades de las organizaciones tienen que estar directamente unidas a los factores clave de éxito. ¿Por qué? Porque si no están unidas a los factores clave de éxito, a lo mejor las organizaciones son muy buenas haciendo cosas que no valen para nada, que dan exactamente igual y que son irrelevantes. Entonces, hay que unir claramente las capacidades de la organización con los factores clave de éxito. Y como yo siempre digo, una vez que has conseguido unir esto, que no es nada fácil, todavía no tienes nada. No tienes nada de nada, pero sí estás en una posición para poder desarrollar una estrategia, la que sea, y si esa estrategia la diseñas bien, la implementas bien, etcétera, etcétera, puede ser que llegues a tener ventaja competitiva, ¿no?
hay que entender una cosa. De todo lo que hay aquí, lo único que importa es la palabra ventaja competitiva. Lo demás no vale para absolutamente nada. Si tú tienes unos recursos maravillosos, pero no tienes ventaja competitiva, no tienes nada. Si tú, lo único, bueno, tendrás unos costes tremendos, porque por definición los recursos son coste, ¿no? Si tú tienes unas capacidades fabulosas, porque sabes hacer un montón de cosas y eres muy bueno en I+D y en no sé cuántas cosas más, pero no tienes ventaja competitiva, en términos estratégicos no tienes nada. Si tú sabes alinear tus capacidades con los factores clave de éxito, pero no tienes ventaja competitiva, no sabes nada. Y yo, que soy profesor de estrategia, tengo que decir que si tienes una estrategia maravillosa y te la has diseñado el mejor del mundo mundial y todo lo que quieras, pero con la mejor estrategia del mundo no tienes ventaja competitiva, entonces tu estrategia no sirve para absolutamente nada tampoco, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hasta hace 2 meses aproximadamente, o 6 semanas, todo esto estaba de una determinada manera, ¿no? Los recursos tangibles e intangibles humanos estaban alineados con una serie de capacidades, las compañías tenían su ventaja competitiva establecida en base a estar alineando sus capacidades con unos factores clave de éxito X, tenían una estrategia H y esto les estaba dando una ventaja competitiva, la que fuera, mejor, peor o lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto cambia de manera radical, me voy para atrás, esto se tiene que adaptar de manera clara. ¿Por qué? Porque me quedo con mi ventaja competitiva en el aire, me quedo sin ventaja competitiva. Y si me quedo sin ventaja competitiva, tengo que volver desde aquí para atrás. ¿Para qué? Lo primero de todo, tengo que adaptar mi estrategia. Tengo que adaptar mi estrategia ¿para qué? Para que esté alineada con los nuevos factores clave de éxito en mi industria, sea la que sea. Y por supuesto que tengo que hacer, tengo que readaptar mis capacidades, porque las capacidades que tenía a lo mejor hace 8 semanas no son las mismas que me valen ahora. Y por supuesto, si tengo que, digamos, actualizar o cambiar o lo que sea mis capacidades, tengo que, por supuestísimo, ponerme a trabajar en mis recursos porque aquí voy a tener que cambiar un montón de cosas. Habrá muchas que tendré que quitarme de encima, otras nuevas que tendré que adquirir, otras que tendré que cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Y yo creo que lo vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión, ¿no? Claro que si no queremos cambiar esto, o cuidado, o no somos capaces de cambiar esto, o no somos capaces de cambiar esto, entonces cuando esto cambia, esto ya no vale y esto se desvanece, ¿no? Y esta es una reflexión en términos estratégicos que tenemos que tener medianamente clara. Os digo por qué, porque ahora voy a ver y voy a intentar compartir con vosotros lo que yo entiendo que son factores clave de éxito importantes de cara al futuro, para que lo entendamos. Simplemente, como para terminar con la reflexión previa, deciros que yo en clase siempre digo que cómo se construyen capacidades con recursos, ¿no? Y siempre digo que el PowerPoint para esto es extremadamente útil porque con que dibujes una flechita, pues ya vale, y ya está, y ya has construido capacidades con los recursos. Pero claro, en la vida real eso no es así. Y habría que plantearse en la vida real cómo se construyen capacidades con recursos, ¿no? Esto, insisto, que en mis clases, los que hayáis estado en mis clases lo veréis muy bien. Y claro, yo siempre digo que hay 4 circulitos en el medio, recursos y capacidades. Fijaros, esto es lo mismo, recursos y capacidades, pero en el medio ponemos 4 circulitos y estos 4 circulitos, ¿qué son? Son procesos, la estructura de la organización, la motivación lógicamente, los recursos humanos y el alineamiento de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que con los mismos recursos, si tú tienes unos procesos muy ágiles y que se adaptan muy bien, etcétera, etcétera, construirás capacidades mucho más potentes. Pero si tus procesos son muy lentos, con los mismos recursos tendrás unas capacidades muchísimo más pobres, ¿no? Lo mismo con la estructura de la organización. Si tú tienes una estructura H, la que tengas en tu organización, pero no es flexible, no es adaptativa, no es ágil, y etcétera, etcétera, y no favorece la toma de decisiones, con los mismos recursos vas a tener unas capacidades extremadamente más pobres. Y al contrario, si tienes una estructura extremadamente flexible y rápida a la hora de decidir y que rápidamente sabe escuchar al mercado, etcétera, etcétera, tendrás capacidades mucho más potentes, ¿no? Respecto a la motivación, por supuestísimo, esto tiene que ver exclusivamente con los recursos humanos, pero obviamente los mismos recursos humanos, si están mucho más motivados, van a crear capacidades muchísimo más potentes que si no están motivados, ¿no? Por supuesto, otra cosa es cómo los tengas que motivar. Eso cada uno en su entorno tendrá que hacerlo de una determinada manera, ¿no?
Y finalmente, el alineamiento de la organización, que quiere decir que, pues que todo el mundo esté empujando en la misma dirección. Este es el mejor resumen, ¿no? Que todo el mundo empuje en la misma dirección. Y hay que tener claro que esto, que puede parecer pues muy obvio, no lo es, y desafortunadamente pues no se da, no es muy común en las organizaciones eso de que todo el mundo empuje en la misma dirección, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La reflexión, y aquí acabo mi reflexión, es lo siguiente. A mí me gusta decir que de la mitad de la pirámide para arriba, todos los ejecutivos en la parte de arriba de la pirámide, a esas personas solamente se le pagan para estos 4 circulitos. Este es el trabajo que hay en cualquier organización, en cualquiera de cualquier tipo, para un equipo directivo arriba, ¿no? A ti te pagan exclusivamente para diseñar procesos, para adaptar una estructura de una organización, para motivar personas y para que todo el mundo esté perfectamente alineado. ¿Por qué? Porque estos 4 círculos de aquí son una cosa muy sencilla que a todos nos gusta mucho, que se llama management. Esos 4 círculos son dirección. Esos 4 círculos es dirigir. ¿Vale? Claro, obviamente los ejecutivos prefieren pedir recursos a quejarse de aquí, porque no se quejan de aquí porque es que ese es su trabajo. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil decir si tuviésemos este talento, si pudiésemos acceder a esta tecnología, si pudiésemos invertir en no sé qué. Bueno, yo eso evidentemente está ahí, pero como los que me conocéis sabéis, yo me centro mucho en qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Y ahí es donde yo quiero que empecemos a hablar y me gustaría ir concretando todo este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que son buenas, ¿vale? Bueno, con eso os he hecho una reflexión estratégica para que tengamos un pozo, digamos, serio de lo que podemos hacer, y ahora os voy a hacer una proposición de valor que tiene que ver con esto del valor compartido y la sostenibilidad y todo esto. Y os lo hago con esta frase de Michael Porter de Harvard que él publicó. Esta es la proposición, ¿no? Él dice, entrecomillado, no todo beneficio es igual. Los beneficios que conllevan un propósito social representan una forma más elevada de capitalismo, el que crea un círculo positivo de prosperidad duradera para las compañías y la comunidad, permitiendo a la sociedad avanzar más rápidamente y a las compañías crecer incluso más. Esto está en el fondo de lo que yo considero un factor clave de éxito, que os voy a contar que a partir de ahora va a funcionar, y después veremos a ver cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, que eso es otra cuestión. Mirad, en clase siempre hablamos de que en estrategia siempre estamos hablando de ganar dinero o de crear valor o de lo que vosotros queráis. Pero siempre decimos que hay que hacerlo de una manera ética. Y decimos que hay que hacerlo de una manera ética por una cuestión egoísta, porque tenemos investigación más que sobrada que demuestra que aquellas compañías con valores éticos fuertes y consistentes son mucho más rentables en el largo plazo, ¿no? Ahora, esto es algo que es en mi opinión, una necesidad mucho más perentoria, y os voy a decir un poco por qué. Si pensamos en qué es esto del valor compartido, pues podríamos pensar que aquí esto que tenemos aquí, esto es el valor social, y el valor social pues tiene que ver con ¿qué? Con el impacto social, ¿no? Con contribuir al bienestar y salud y felicidad de las comunidades, de la gente, con utilizar los recursos naturales bien, con respetar al planeta y todas estas cosas. Esto es valor social. Pero por otro lado está el valor del negocio, ¿no? Y el valor del negocio, ¿con qué tiene que ver? Con el impacto en el negocio, con diseñar productos, servicios, ventajas competitivas, saber generar pasta, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Que por un lado, si estáis de acuerdo, tradicionalmente los gobiernos y las ONGs normalmente han pensado en términos de impacto social, mientras que los negocios, por otra parte, normalmente han pensado en términos de impacto de negocio y se acabó, ¿no? Claro, ¿de qué estamos hablando aquí? Y esto, insisto, es una idea de Michael Porter. Por un lado está el progreso social y por otro lado está el progreso económico, y esto ha sido algo que ha estado absolutamente, digamos, cada uno por su lado, ¿no? Claro, en el medio tiene que haber una confluencia, ¿no? ¿Y esa confluencia qué es? La creación de valor compartido. Y la creación de valor compartido es políticas y prácticas que mejoran la competitividad de la compañía, mejorar la competitividad de la compañía, ¿eh? Pero ¿cómo? A la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde operan. Es decir, cada vez más, y yo ahora os daré información creo que muy actualizada, no se puede seguir disociando generar valor para el accionista, generar valor económico para la sociedad, a costa de tener un impacto social negativo.
esto cada vez más va a ser una cosa que, más allá de elementos éticos y de valores y morales y etcétera, etcétera, desde una cuestión práctica, es que el no hacerlo cada vez va a tener un impacto más negativo en las cuentas de resultados, ¿vale? Entonces, fijaros, cada vez más habréis oído hablar de los factores básicos para respaldar decisiones de inversión a largo plazo, que son los factores ESG, ¿no? Y estos factores ESG, por las siglas en inglés, tienen que ver con factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. De tal manera que estos tres criterios forman la base de un enfoque de inversión responsable que permita a los inversores gestionar mejor el riesgo y además potencialmente generar rentabilidades sostenibles en el largo plazo. Es decir, esto es un tema de generar rentabilidades sostenibles. Entonces, cada vez más la clave va a estar como factor clave de éxito en factores medioambientales tipo cambio climático, polución, cuidar los entornos urbanos, cuidar pues el agua, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Por supuesto, todos los temas sociales que tienen que ver, por supuesto, con derechos humanos, las condiciones laborales, seguridad, salud en los entornos de trabajo, igualdad de oportunidades, privacidad de los datos y protección de los datos, etcétera, etcétera, que esto es una cosa como bastante, entre comillas, desmadrada, ¿no? Y, por supuesto, el gobierno corporativo, ¿no? Que los consejos de administración efectivamente sean independientes, que haya buenas prácticas, que haya ética corporativa, ¿no? Que la remuneración de los ejecutivos que va a estar muy sujeta a escrutinio, etcétera, etcétera. Entonces, esto cada vez más va a ser un factor clave de éxito. Esto lo propone Michael Porter y yo estoy muy de acuerdo con él. Y lo único que quiero es hacer una revisión de todo esto. Pero fijaros, hay tres formas para crear valor compartido, a la vez que valor económico, y esas tres formas tendrían una forma de ecosistema, que tiene que ver con esto. Tendría que ver primero con reconcebir productos y mercados, reconcebir productos, servicios y mercados. Por otro lado, tendría que ver con redefinir la cadena de valor más productiva, y esto, por ejemplo, ahora os voy a hacer un comentario. Y después, lanzar iniciativas de apoyo a la comunidad, de los ecosistemas, lo que llaman los clusters, ¿vale? Los ecosistemas locales, fundamentalmente, ¿no? Entonces, rediseñar productos y servicios tiene que ver con este tipo de cosas para que no sirvan solamente a la rentabilidad de las compañías, sino que también sirvan para solucionar problemas sociales. Esto es de una manera muy rápida, lógicamente. Redefinir las cadenas de valor tiene que ver con ser mucho más eficientes en el uso de la energía, y etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, esto es un tema muy candente con lo que está ocurriendo ahora mismo. No se sabe si las cadenas de valor que están absolutamente deslocalizadas van a poder seguir siendo deslocalizadas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, redefinir las cadenas de valor para ser mucho más eficientes en términos sociales. Y después, por supuesto, las iniciativas de desarrollo de las comunidades, en el sentido de que toda actividad económica tiene que favorecer el desarrollo social de aquellas comunidades donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, todo esto se plantea no como algo de ser muy buenos y que queramos hacer, etcétera. Porter distingue claramente esto del valor compartido de la responsabilidad social corporativa, del comercio justo y de la filantropía, que son otras cosas. Como él dice, el comercio justo y la filantropía pues es ganar dinero de una determinada manera y después lo doy y lo dono porque soy muy bueno. No, aquí de lo que se trata es de poner esto en el centro de la generación de valor. ¿Por qué? Porque seguir este tipo, digamos, de políticas va a estar en el centro de poder conseguir mucho más valor en el futuro, ¿no? Entonces, esta era la proposición de valor que yo os quería hacer, ¿vale? Porque, bueno, como os pone aquí, estas iniciativas permiten conectar el éxito de la empresa con el éxito social, ¿no? Con esta proposición de valor, ahora quiero hablaros del marco mental y del marco macro, que yo creo que avala esto, para que vosotros os lo planteéis y que, por supuesto, que en el back office de vuestra mente tengáis a vuestras organizaciones y, si me permitís, vuestra carrera profesional y cómo os estáis planteando todo esto, ¿no? Fijaros, a mí me encanta esta frase de Paul Valéry, ¿no? que decía a mediados del siglo pasado que el problema es que el futuro no es lo que solía ser. Claro, esto ya lo dijo a mediados del siglo pasado y esto y está ahí, a mí es una frase que me encanta, pero fijaros qué curioso que antes de ayer, perdón, hace 3 días, McKinsey acaba de publicar este artículo el 20 de abril,
que dice el futuro no es lo que solía ser, no cita a Paul Valéry, pero bueno, el futuro no es lo que solía ser, pensamientos que darán forma al nuevo normal, ¿no? Y esto es, pues McKinsey, que es una, digamos, firma autorizada y respetada, y hace 3 días publicaban esto y yo os voy a dar una serie de ideas de este artículo que ellos publicaban. El primero decía que la clave del futuro va a estar en que la distancia ha vuelto, y la distancia, todos la estamos viendo ahora, que la distancia ha vuelto, y va a haber que hacer negocios con la distancia, y con la distancia personal, con la distancia social, etcétera, etcétera. Y esto, de acuerdo con McKinsey, es un nuevo factor clave de éxito que está cambiando y que yo creo que hay que tener claro. 2, resilience and efficiency, hay que ser muy resiliente y tremendamente eficiente. ¿Y esto qué significa? Hay que tener aguante. Es fundamental tener aguante, ¿eh? Esto es, como dicen los americanos, si no aguantas el calor, sal de la cocina. Hay que tener aguante, ¿vale? Y al mismo tiempo hay que ser tremendamente eficiente. Y cuando decimos eficiente, ¿de qué estamos hablando? Cuidado con los costes. Hay que ser extremadamente eficiente en los costes y cómo alocamos los recursos, ¿no? El tercero es la subida o el auge de la economía sin contacto. La economía que ya estamos todos empezando digamos, a poner en marcha, porque no nos queda otro remedio, es la economía sin contacto. Y el cuarto es que va a haber más intervención del gobierno en la economía. En términos generales, por supuesto, no estamos para nada hablando de España, estamos hablando como una, digamos, como una tendencia global. Y estos 4 puntos no son precisamente de los que yo quería hablaros fundamentalmente, pero sí de este cuarto que dice que, del quinto que dice que va a haber muchísimo más escrutinio sobre los negocios. Cada vez más el escrutinio social, político y de todo tipo sobre los negocios va a ser mucho más potente, y esto está ligado directamente con lo que os acabo de comentar de generar valor compartido. Y el sexto punto que McKinsey decía hace 3 días es que cambian las estructuras de las industrias, cambia el comportamiento del consumidor, y esto es clave, esto es un factor clave de éxito vital, cambian las posiciones de mercado y, muy importante, el atractivo de los sectores. El atractivo de los sectores cambia de una manera, en unos casos radical, en otros no tanto. Claro, cuando todo esto pasa, nosotros no podemos hacer como que esto no pasa, ¿eh? Son cosas que nosotros tenemos que adaptar, ¿vale? O que tenemos que considerar como factores clave de éxito para después rediseñar nuestros recursos, capacidades, estrategia, todo lo que habíamos dicho, ¿no? Fijaros, en este mismo artículo sigue diciendo esto de aquí, dice: el coronavirus lo que va es a poner de manifiesto las fracturas sociales. Cada vez más las fracturas sociales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los negocios van a ser vistos y se va a esperar que sean parte de la solución del problema en el largo plazo. Y aquellos negocios y aquellas empresas y aquellas organizaciones que no sean vistas como parte de la solución en el largo plazo van a tener problemas extremadamente gordos a la hora de tener ventajas competitivas. Hay que ser parte de la solución de los problemas, no solo parte de la solución de mi profit and loss, de mi cuenta de resultados, ¿no? Y en este artículo también decía, cuando estaba hablando de more scrutiny, ¿no? De mayor escrutinio, de mayor vigilancia, de mayor digamos, atención sobre los negocios, fijaros que ya comentaban ellos que esto ya era una tendencia que había antes. Es decir, de esto ya se empezó a hablar, esto no ha empezado hace 6 semanas, ya se habría hablado antes, ¿no? De que no puede ser que solamente el valor para el accionista sea el único valor que contemple una corporación. Eso no puede ser ya. Eso fue, pero ya cada vez no, ¿no? Fijaros, en agosto, como ellos dicen, en agosto del 2019, 181 CEOs de grandes compañías en Estados Unidos, ¿vale? Firmaron digamos, un compromiso para invertir en sus empleados, en dar soporte a las comunidades donde están y en hacer negocios de manera ética con sus proveedores, etcétera, etcétera, además de generar valor para sus accionistas. Es además de generar valor para sus accionistas, que por supuesto, ¿no? Y también es poner de manifiesto, de acuerdo con McKinsey, insisto, hace 3 días, hablar de la triple cuenta de resultados abajo, ¿no? Que tiene que ver el impacto en los beneficios, por supuesto, pero también en la gente y en el planeta.
¿no? Esto es algo absolutamente fundamental que, como dice aquí, que has become mainstream, ¿no? Esto es mainstream, esto no es que se le haya ocurrido a no sé quién, que es un visionario, esto ya está ahí, ¿no? Después hay otro artículo de McKinsey de hace 2 días, este es del día 21, en el cual dice que la recuperación, cómo va a ser la recuperación desde la perspectiva digital, ¿no? de la crisis del COVID-19. Y fijaros, de aquí simplemente os voy a dar 3 principios fundamentales que ellos dicen, dice flexibilidad y velocidad. Esto es algo absolutamente vital. Si no eres flexible, estás perdido. Y si no eres muy rápido, también vas a estar perdido. El segundo punto dice bold actions, ¿no? O sea, acciones muy atrevidas, ¿vale? Pero soportadas por un entendimiento muy sólido del riesgo. Y esto también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El riesgo va a ser fundamental, ¿no? Cómo saber entender dónde está el riesgo y dónde no. Y finalmente habla del compromiso con un approach mucho más holístico, ¿no? Y cuando es más holístico, ¿qué es? Que tenga todo en cuenta. Que no se pueda solo pensar en términos de esto, o en términos de esto, o en términos de esto, sino que tengamos que hablar de una perspectiva muy, muy holística, ¿no? Entonces, con esto, la última idea que os quiero compartir aquí es, ellos preguntan esto, ¿no? ¿Tienes una idea clara de dónde va a estar la creación de valor y cómo vas a llegar allí o no? Pero y fijaros que no dice, no pregunta si tienes una idea clara de dónde está la creación de valor, ¿vale? Sino dónde va a estar la creación de valor. Porque eso no significa que donde estaba hace 6 semanas pueda estar dentro de 3 meses, ¿vale? Entonces esto yo creo que es una reflexión importante y para esto pues clarísimamente hay que entender bien cómo se genera valor, hay que tener claro cómo se genera valor y no hay que olvidarse, y los que habéis estado conmigo en clase tenéis claro que yo siempre hablo de las 3 letras maravillosas y mágicas del WTP, el WTP, ¿vale? Que es la willingness to pay, el que la gente esté dispuesta a pagar. Si la gente no está dispuesta a pagar por lo tuyo, ya no vale, no generas valor. Entonces hay que tener claro que a lo mejor en determinadas organizaciones, en la tuya, en la de cualquiera, la gente estaba dispuesta a pagar hace 2 meses por una determinada propuesta de valor, pero es que probablemente después ya no esté dispuesta a pagar por esa misma proposición de valor y si no está dispuesta a pagar por esa misma proposición de valor, la willingness to pay desaparece y entonces tenemos un problema serio de que no creamos valor de ningún tipo, ¿no? Entonces, simplemente deciros que otra de las cosas que nos dice el Economist de antes de ayer, me parece que esto es del 20 de abril, pues nos dice que una de las cosas que puede pasar también, ¿no? Es que la era de la dominación de Occidente puede estar al final de todo esto. Esto es algo que, bueno, pues se venía mascando y todo esto, no pasa nada, no hay ningún problema, pero dice que la pandemia, ¿no? Podría marcar el comienzo del siglo de Asia, ¿no? Bueno, esto puede ser así, no pasa nada malo, hace 300 años ya era así, pero el siglo XIX y el siglo XX fueron de otra manera. Si es así, no pasa nada. Domine quien domine, no hay ningún problema si tú tienes ventaja competitiva. Si no, no. Pero bueno, esto tiene sus implicaciones que también hay que tener claras. Y finalmente deciros, y ahora os voy a hacer una pregunta, deciros que este también es un modelo de McKinsey, que esto lo publicó McKinsey el 30 de marzo exactamente, pero lo han actualizado a 21 de abril, hace 2 días, respecto de los posibles escenarios de la recuperación, los famosos que si nos recuperamos en V o en L y este tipo de cosas. A mí me gustaría decir que a los efectos de lo que estamos hablando da igual. Y da igual porque si es una L, pues lo que va a ser es una catástrofe y esto va a durar muchísimo, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión lo que estamos hablando es pertinente exactamente igual. Y si nos recuperamos en términos de una V, exactamente igual. Y esto tiene que ver, esto no lo voy a andar explicando, tiene que ver con la eficiencia a la hora de controlar el virus y con la eficiencia de las medidas económicas, los distintos escenarios que puede haber, ¿no? Y después de todo esto, bueno, que por cierto, lo que han actualizado a fecha de 21 de abril es que estos 4 escenarios de aquí, que son los más favorables, son los que los ejecutivos en principio piensan que se van a dar. Ojalá que tengan razón, ¿vale? Y finalmente, para terminar con este tema macro,
Y ahora os preguntaré una cosa. McKinsey publicó este modelito hace el 30 de marzo también, en el cual decía que penséis, y esto yo creo que a vosotros, yo ahora os voy a preguntar una cosa en relación con esto. Aquí lo que mide es hasta qué punto la disrupción del coronavirus ha afectado a tu empresa y aquí hasta qué punto ha hecho un impacto tremendo en la caída de tu demanda, ¿no? Aquí ha habido una caída muy grande en la demanda y aquí ha habido un impacto muy grande en la disrupción de tu modelo de negocio. Entonces, aquí esto da 5 posibles escenarios. Aquí, si tú lo que has tenido es una disrupción muy potente y además al mismo tiempo has tenido una tremenda caída en la demanda, pues lo que tienes es que montar un negocio nuevo porque has tenido un problema muy serio, ¿no? Si estás aquí, lo que tienes es que se te ha caído mucho la demanda, pero el modelo de negocio no está, te sigue valiendo y entonces tienes que reestructurar tu compañía y pensar en términos de tu industria. Aquí lo que tienes que hacer es clarísimamente cambiar tu modelo de negocio y tienes que cambiar tu modelo de negocio porque tiene muchísima disrupción, aunque todavía tienes demanda, ¿no? Y aquí lo que tienes que hacer, si estás aquí, no has tenido grandes cambios, has tenido cambios, pero no muy potentes, y tienes que intentar sostener la cosa y sujetar tus operaciones. Y como ellos dicen, fijaros, aquí prácticamente lo normal es que no haya nadie. Lo normal es que no haya nadie porque esto ha sacudido a todo el mundo. Y aquí es donde a mí me gustaría haceros una pregunta a todos. Si os parece, si sois tan amables, Cristina, si podéis lanzar la pregunta número 1, pues sería bueno para que todos veáis la opinión que vosotros tenéis aquí. Aquí tenéis la primera pregunta que me gustaría que contestéis, por favor. Es ¿hasta qué extremo ha afectado de momento la actual crisis a la demanda que recibe tu empresa? Es decir, la demanda de tu empresa, y ahí tenéis 5 posibilidades. Sabéis que esto es totalmente anónimo, por supuesto. Podéis poner ha subido más de un 10%, está en términos generales igual que hace un par de meses. La 3 es ha bajado entre un 10 y un 20%. La 4 sería ha bajado entre un 21 y un 40%. Y la última ha bajado más de un 40%, ¿no? La demanda. Para que, bueno, pues para que vosotros pues penséis cuál es vuestra posibilidad. Si sois tan amables, pues votáis de ahí de una manera rápida y si Cristina es tan amable, pues nos enseña los resultados de la encuesta para ver qué es lo que vemos las personas que estamos, cómo pensamos las personas que estamos aquí. Voy a esperar unos segundos hasta que Cristina, me imagino que estáis todos votando, yo no lo puedo ver, pero sí ahora Cristina nos dará los resultados. Fijaros, aquí ya tenéis los resultados de los que estamos aquí. Como estáis viendo todos, al 4% de los que estamos aquí le ha subido la demanda un 10%, un 14% está básicamente igual, un 20% le ha bajado entre un 10 y un 20%. Fijaros que a un 20% de los que estamos aquí le ha bajado entre un 20 y un 40%, y fijaros qué auténtica barbaridad, los que estáis aquí estáis diciendo el 43% que os ha bajado la demanda más de un 40%. Esto es una disrupción tremenda, ¿no? Esto es simplemente, sobre todo para los que estéis en la línea roja, por decirlo de alguna manera, los otros, esto es ya sabéis que mal de muchos consuelo de tontos. Esto es para que nos podamos consolar. No os sintáis solos porque hay muchísima gente que es así, ¿no? Y ahora esto es para que veáis lo que vosotros pensáis. Ahora, por favor, os voy a lanzar otra pregunta. Cristina, si eres tan amable de lanzar la pregunta número 2, que tiene relación con esto. Yo creo que nos viene bien también. Fijaros, ¿piensa usted que su modelo de negocio, ahora hemos estado hablando de modelos de negocio, ¿no? ¿Piensa usted que su modelo de negocio de hace 2 meses seguirá siendo válido en el futuro? Pensando en el entorno de un año, básicamente, que cada uno piense y se sitúe como quiere. Entonces, la 1 es, ¿seguirá siendo válido en el futuro? 2, tendremos que adaptarlo ligeramente. 3, tendremos que adaptarlo de manera muy importante. 4, tendremos que cambiarlo de manera radical. O 5, además de cambiar nuestro modelo de negocio, tendremos que reinventar la compañía. ¿Vale? Estas son opciones que vosotros tenéis y podéis, por favor, darnos vuestras respuestas y ahora pues en unos segundos veremos qué es lo que pensáis. Yo creo que esto es una información que es interesante porque estamos, no sé cuántas personas estamos conectadas, pero seguro que estamos muchas personas conectadas. Fijaros, aquí tenéis vuestros resultados, ¿no? Respecto a vuestro modelo de negocio, el 9% piensa que seguirá siendo válido en el futuro.
un 9%. Un 34% piensa que lo tendrá que adaptar ligeramente y un 44% piensa que lo tendrá que adaptar de una manera muy importante, ¿no? Mientras que hay después un 8%, y esto es muy buena noticia, que tendréis que cambiarlo de una manera radical, y un 5% que tendréis que reinventar toda la compañía. Fijaros que la gran mayoría estáis diciendo que esto ha impactado de una manera muy, muy seria en los modelos de negocio, ¿no? Si esto impacta de esta manera, no se puede pretender que no haya que hacer cambios, es que no queda más remedio que hacer cambios, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir, esto yo entiendo que os da una idea de por dónde estamos. Y ahora voy a intentar, continuar. Ahora os voy a dar un marco organizacional en 5 o 10 minutos. Descendemos a nivel de organización para después al final plantearos una serie de cuestiones, ¿no? Fijaros, a mí me encanta esta frase de Mark Twain, ¿no? Que no es lo que no sabes lo que te causa problemas, es lo que crees que sabes que es cierto, pero no lo es, ¿no? Este es el problema. Entonces, a mí lo que me gustaría es eso, que esto sirva para plantearos lo que vosotros pensáis que es cierto, para saber si efectivamente lo es o no lo es, ¿no? Y para eso os quiero hablar un poco de este artículo, de por qué las buenas compañías van mal. Se publicó en la Harvard Business Review hace algún año. Es un artículo extremadamente interesante y quiero compartiros una serie de cuestiones. La primera es que dices que cuando cambia el entorno de los negocios, las compañías más exitosas a menudo son las más lentas para adaptarse. De tal manera que para evitar quedarse atrás, los ejecutivos deben comprender las verdaderas fuentes de la inercia corporativa. Aquí habla fundamentalmente de la inercia corporativa, que es lo que me gustaría que vosotros os planteéis aquí, ¿no? Esto es un fenómeno muy, muy común que causa perplejidad, ¿no? Cuando las compañías exitosas afrontan grandes cambios en sus entornos, no son muy efectivas. Normalmente no son muy efectivas, ¿no? Incapaces de defenderse de sus competidores armados con nuevos productos y nuevas tecnologías y nuevas estrategias que vienen, etcétera, etcétera, pues ven cómo sus ventas y sus beneficios se erosionan, etcétera, y se tambalean. Entonces, aquí lo que hay que pensar es que algunas consiguen recuperarse, pero después de dolorosos procesos de downsizing y de pasarlas muy canutas, de esto hemos visto todos lo que queráis, ¿vale? Pero también es cierto que hay muchas que no lo consiguen, ¿no? Entonces, ¿por qué las buenas compañías terminan yendo mal? Esto es lo que nos podemos plantear. O dicho de otra manera, ¿cómo es esto que muchas veces se ven en la parálisis, ¿no? Se quedan como un ciervo con las luces del coche, ¿no? Que se queda ahí parado y no se saben mover, ¿no? Y dices, ¿pero esto cómo es? Si son compañías extremadamente exitosas, ¿no? Bueno, la investigación dice que normalmente lo que pasa es lo contrario, no suelen estar paralizadas, al revés. Lo que hacen es que toman muchísimas decisiones y normalmente empiezan a hacerlo, ¿no? Pero a pesar de todas esas decisiones que toman, lo siguen pasando mal. ¿Por qué? Porque no toman las decisiones adecuadas. O sea, el problema no es que no sepan tomar decisiones y que no sepan tomar acciones, es que no saben tomar las acciones adecuadas. Y entonces esto pone un problema muy serio, ¿no? A mí esta frase me encanta. No es tan importante saber, sino tener una manera de saber si sabes, ¿no? Porque si tú crees que sabes mucho, pero de verdad no sabes, pues entonces tienes un problema. Esto está ligado con esto, ¿no? Tenemos que decidir esto y tenemos que decidir lo otro. Claro, si no es, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Y para esto hay muchas razones que tienen que ver desde la tozudez y la mera incompetencia que hay en las organizaciones, sin ningún género de dudas, pero fundamentalmente tiene que ver con la inercia activa, ¿no? No como inacción, ¿vale? Sino como la tendencia de los objetos, ¿vale? La inercia es la tendencia de los objetos a moverse y a persistir en la actual trayectoria. Esto es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es la inercia activa en las organizaciones? A mí lo que me gustaría es que vosotros os planteéis esto, ¿no? Es la tendencia de una organización a seguir pautas de comportamiento, incluso como respuesta a cambios dramáticos en su entorno. Es decir, aunque haya cambios dramáticos fuera, sigue habiendo una serie de pautas de comportamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que bloqueados por las maneras de pensar y de trabajar que les hizo exitosos en el pasado, ¿qué es lo que ocurre? Que aceleran las actividades probadas y verdaderas, aceleran de una manera muy rápida las cosas que saben que funcionan. ¿Y qué es lo que pasa? Que tratando de salir del agujero cada vez se hunden más en él, ¿no? ¿Por qué? Porque sigues con el mismo marco mental, ¿no? Hay que tener claro que la inercia activa es algo extremadamente común y por tanto hay que entender las fuentes y síntomas, ¿no? Y para esto lo que tenemos que entender, para entender por qué va mal, hay que comprender el origen, ¿no? De dónde viene una compañía y por qué una compañía ha tenido éxito, ¿vale?
Entonces, la mayoría de las compañías, lógicamente, han tenido éxito a base de una combinación distintiva, ¿no? De muchas cosas, de relaciones, de procesos, de estrategias, de productos, de canales de distribución. Como yo siempre os digo en clase, tienes que hacer una combinación única de valor que sea extremadamente complicada y difícil de ser imitada, ¿no? Bueno, pero todo esto viene de aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que esa fórmula tiene éxito, pues te va muy bien, ganas mucho dinero, la gente viene a trabajar contigo, te pones de moda, los competidores te imitan, etcétera, etcétera. Entonces eso es maravilloso, ¿no? O sea, vives fenomenal. Y con todo este feedback positivo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, no? Pues que la gente piensa que has encontrado el mejor camino del mundo, esto es lo que funciona, y etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto te envalentona para decir mi sistema es el sistema ganador y se acabó, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto te hace insensible, ¿vale? Y lo que te hace es que tengas una devoción por el status quo. Nosotros hemos invertido tradicionalmente en esto o nos hemos dedicado a lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando el entorno cambia, la fórmula que trajo el éxito ahora trae el fracaso. Es así de sencillo, si no sabes reformular, ¿vale? Y esta es la clave que yo os quería contar aquí, la dinámica del fracaso, en el sentido de que las empresas siempre tienen los modelos estratégicos, que tengan cada uno los suyos, ¿no? Que es la serie de asunciones que determinan cómo los directivos ven la compañía. ¿Ve? Los directivos pues, ven la compañía de una determinada manera, analizamos de esta otra, vemos los mercados de esta manera o de la otra. Después tienes sus procesos, y la manera en la que hacen las cosas. Los procesos son las maneras en las que las compañías desarrollan sus actividades, ¿no? Del tipo que sea. Después tienen sus relaciones, las compañías tienen sus relaciones en el sentido de que son pues, los vínculos que tú creas con tus empleados, con tus clientes, con los distribuidores, con los bancos, con cualquier tipo de stakeholder, ¿no? Y finalmente, los valores. Las compañías tienen una serie de valores que son las creencias compartidas, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que pasa? Que los modelos estratégicos se convierten en anteojeras. Y cuando se convierten en anteojeras, lo que pasa es que ciegan y deslumbran. Esto de una manera no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero esto está muy bien desarrollado, ¿vale? Un modelo estratégico no se puede convertir en anteojeras que solo te permitan ver a través de aquí o a través de aquí. Cuando eso ocurre, y ocurre en muchísimas ocasiones, eso es un problema muy serio. Los procesos se convierten en rutinas. Y cuando un proceso se convierte en rutina, el autor de este artículo lo que dice además que no es que se convierta en rutina, sino que tiene vida propia, que los procesos llegan a tener vida propia, de tal manera que las personas a lo que se dedican es a cumplir con los procesos. Y eso lo que hace es que esos procesos ya no generen valor, sino que se conviertan en rutinas. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Las relaciones se convierten en grilletes. Y esto aprisiona de una manera tremenda. ¿Y cómo se convierten en grilletes? Pues porque es que nosotros tenemos estos distribuidores, es que nosotros tenemos este personal, es que nosotros utilizamos estos canales de distribución, es que nosotros nos financiamos con este banco. Y claro, cuando tú no estás dispuesto a challenge, ¿no? A desafiar eso, tus relaciones no son tales, son grilletes, ¿no? Y finalmente, los valores se convierten en dogmas. Y los dogmas, los que me conocéis siempre sabéis que digo que no existe ningún dogma, y que yo desde luego no creo haber conocido ninguno, ¿vale? Cuando los valores se transforman en dogmas que son indiscutibles, entonces tenemos un problema extremadamente serio, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gustaría es que vosotros penséis en vuestras organizaciones, que vosotros penséis en este tipo de cosas, y ahora digamos, con este entorno, lo que me gustaría es que ya casi para finalizar, después os haré un par de reflexiones, con este entorno que vosotros penséis en lo que os he dicho de crear valor compartido. Que penséis si eso efectivamente va a ser importante o no va a ser importante, que penséis en lo que os he dicho de si estamos o no estamos en la caverna, que penséis en las cosas que han cambiado, los factores clave de éxito que había y los factores de éxito que hay ahora, que una cosa es el entorno macro y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer a nivel de organización y lo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, si os parece, lo que podemos abrir es un turno, por supuesto, de preguntas y de comentarios, pero antes de eso, que yo creo que va a ser muy interesante,
vamos a hacer una encuesta con 7 preguntas que yo creo que van a ser muy interesantes, en las que yo os pido, por favor, que por supuesto que contestéis, por supuesto de manera anónima, como habéis hecho antes, pero que con el papel y el boli que tenéis os anotéis el total de puntos que os vais poniendo, ¿vale? Que solo lo vais a saber vosotros, porque después al final vamos a hacer una reflexión. Entonces, si Cristina nos puede lanzar, por favor, la pregunta número 3. Por favor, aquí lo que tenéis que es que graduar vuestras respuestas de 1 a 5, ¿no? Entonces, por favor, valore las siguientes opciones, de 1 a 5, considerando que 1, si ponéis 1, es muy bajo o no relevante y no aplica a mi organización, y si pones 5, es muy, muy importante y aplica de lleno a mi organización, ¿no? Y si es 3, pues sería intermedio o lo que sea, cada uno. Y la pregunta es, ¿conocemos perfectamente a nuestros competidores? ¿Qué pensáis? Ahí tenéis que contestar, pues 1, 2, 3, 4 o 5. ¿No? Lo que vosotros pensáis. Si pensáis que los conocéis perfectamente bien, sería un 5. Si pensáis que no los conocéis, pues entonces sería un 1. Y si pensáis que intermedio, un 3. En fin, lo que fuera. Y ahora nos dirá Cristina, supongo que estáis todos votando, nos dirá Cristina cuál es el resultado ahora de todo esto, porque yo creo que esto hace una cosa muy buena, es que nos hace pensar. Fijaros, el 2% penséis, le dais un 1, quiere decir que no aplica para vosotros. El 2, o sea, 2 es un 12%, y fijaros, la gran mayoría tenéis un 36 y un 38% que pensáis que sí conocéis a vuestros competidores, y incluso un 12% pensáis que sí. ¿Vale? Que los conocéis perfectamente bien. Bueno, esto es lo que vosotros habéis contestado. Lo que me gustaría, por favor, es que vosotros os quedéis con yo he contestado 3 o 4 o 5 o 1. Simplemente quedaros con eso, ¿vale? Esto es una reflexión. Ahora, si nos lanzas, por favor, la pregunta 4, esta sería la siguiente. Nuestra primera prioridad es que nuestros clientes actuales estén satisfechos. De tal manera que si esto es totalmente cierto en tu compañía, sería un 5. Si no tiene nada que ver con tu compañía, sería un 1, o 2, o 3, o 4, ¿no? Y ahí pues lo iríais contestando, y vamos a ver qué es lo que pensáis de esto de nuestra primera prioridad es que nuestros clientes actuales estén satisfechos. Cuando Cristina tenga los resultados, nos los pondrá delante y veréis lo que vamos a ver aquí. Fijaros, ya los tenemos delante. Un 45% de vosotros tenéis como muy, muy claro que en vuestra organización vuestra primera prioridad es que los clientes actuales estén satisfechos. Un 33% lo ponéis como un 4. Y un 15% como un 3, y solo hay un 5% que lo pone como un 2 o como un 1. O sea, en general tenéis muy claro quiénes son vuestros clientes y que estén satisfechos, como la prioridad fundamental es que estén satisfechos, ¿no? Fenomenal. Anotaros, por favor, lo que habéis puesto, si habéis puesto 2 o 5 o 4 o lo que sea. Ahora la pregunta 5, si sois tan amables, tiene que ver con centramos nuestro I+D en extensiones y mejora de nuestros productos y o servicios, no en innovaciones rompedoras. ¿Vale? Pues cada uno que se plantee, que piense en su propia organización. Entonces, si vosotros os centráis mucho el I+D, lo que cada uno haga en I+D, en extensiones y mejora de los productos o servicios ya existentes en vez de en innovaciones rompedoras, pues eso sería un 5 o un 4, y si no, pues si sois muy rompedores, etcétera, etcétera, sería un 1 o un 2, pues dependiendo, ¿no? Y en función de eso, pues estáis votando y vamos a ver lo que os planteáis. A ver cómo pensáis. Fijaros, un 16%, un 5, un 32%, un 4, quiere decir que fundamentalmente centráis el I+D en extensiones de productos y tal, pero fijaros, curiosamente, un 23% estáis en el medio, y un 21% y un 9%, o sea, un 30%, ¿vale? Os planteáis temas muy disruptivos en asuntos de I+D, cosa que es extremadamente interesante y dice mucho de todo esto, ¿no? Entonces, fenomenal. Esa era la pregunta número 5. Por favor, anotaros lo que os habéis, lo que habéis contestado. Ahora veremos en la pregunta 6. Somos escépticos
la clave está en trabajar muy duro, ¿vale? Si esto aplica con tu organización, si somos estéticos, la clave está en trabajar muy duro. Si esto aplica mucho, sería un 5, si no tiene nada que ver, pues sería un 1 o algo intermedio, ¿no? A ver qué es lo que vosotros pensáis de todo esto, porque como veis, lo que estamos haciendo es reflexionar sobre todo lo que estamos hablando. Vamos a ver, en cuanto tengáis los resultados, fijaros, un 36% de vosotros estáis en el medio, en cuanto a que si sois estéticos y la clave es trabajar muy duro. Hay un 21, o sea, casi un 40%, un 38% que efectivamente somos escépticos y la clave es trabajar muy duro. Y hay un 27% que está en la zona baja de esta medida, ¿no? O sea, digamos, de esta pregunta. Fenomenal, muy bien. Apuntaros, por favor, lo que habéis dicho y ahora vamos a la siguiente, que sería esta. No podemos distraernos con todas las nuevas tendencias en el mercado, ¿vale? Pensad en vuestra organización. Entonces, si esto aplica a vuestra organización, si pensáis esto y tal, pues sería un 5. Si no tiene nada que ver con vosotros, sería un 1. Si es algo intermedio, pues sería 2, 3, 4. Pues a ver qué es lo que vosotros pensáis, ¿no? Respecto de, somos escépticos. La clave está en trabajar muy duro. A ver qué es lo que pensáis. Pues fijaros, ahí tenéis los resultados, un 23% no tiene nada que ver con vosotros, un 24% tampoco tiene nada que ver o tiene poco que ver con vosotros esto, un 29% está justo en el medio, un 4% sí es escéptico, o sea, perdón, un 17% sois bastante escépticos y un 7% sois muy escépticos respecto de esto, ¿no? Fenomenal. Apuntaros, por favor, lo que habéis visto. Y ahora vamos con las dos últimas preguntas. La siguiente es, ¿tenemos altos niveles de lealtad de nuestros empleados, pero cuando contratamos talento nuevo muy competente, a menudo se frustra y se va? Fijaros, pensad en vuestra organización y pensar, si esto os ocurre sería un 5, si no os ocurre sería un 1, etcétera, ¿no? Tenemos altos niveles de lealtad de nuestros empleados, de nuestra gente, pero cuando contratamos talento muy nuevo y que sea muy competente, a menudo se frustra y se va. A ver qué es lo que pensáis de todo esto. A ver qué es lo que puede... a ver qué resultados tenemos de todo esto. Pues fijaros, muy repartido, ¿eh? Tenemos de todo. Aquí tenéis un 23% que no tiene nada que ver con vosotros, un 19% que poco, un 5% que sí le pasa esto de una manera seria y un 24% que también le pasa de una manera muy seria. Estáis un 19% que estáis en el medio de, vale, la gente es bastante leal, pero después la gente nueva, pues hay mucha gente que se va, ¿eh? En algunas organizaciones, en otras no tanto, ¿no? Fenomenal, apuntaros el resultado y, por cierto, y ya la última pregunta que vamos a hacer en esta reflexión interactiva que tenemos es esta, ¿no? Vemos a nuestros distribuidores actuales como socios estratégicos clave. No queremos alejarnos de ellos por introducirnos en otros canales. Vemos a nuestros distribuidores actuales como socios estratégicos clave. No queremos alejarnos de ellos por introducirnos en otros canales. Entonces, si esto tiene y aplica mucho que ver a vuestra organización, una vez más sería 5 o 4 lo que vosotros veáis. Y si no tiene nada que ver, pues estaría por el 1 o 2 o lo que fuese. A ver qué es lo que vosotros podéis pensar. Fijaros, aquí ya veis, ya no hay más preguntas, pero aquí la gran mayoría estáis en el 31, estáis en el medio y está repartido, ¿no? Un 36% pensáis que esto va mucho con vuestra organización, un 33% que va poco con vuestra organización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues os habéis anotado ahí los números, pues fenomenal. Y ya está. Muchísimas gracias, Cristina. Y yo ahora os voy a pedir que hagáis una cuenta muy sencilla, es que suméis vuestros puntos. Suméis, por favor, los puntos que os habéis sacado cada uno, ¿vale? Y ahora cuando los tengáis sumados y tal, pues yo os voy a decir una cosa. Voy a pasarme aquí unas slides porque quiero llegar justo a lo que os quiero contar ahora, ¿vale? Perdonadme, pues esto no tiene mucho que ver. Supongo que ya os habéis sumado todo, ¿no? Entonces esto ya es una reflexión individual de cada uno. Fijaros, si el máximo que se pueden sacar son 35 puntos, ¿vale? Si habéis sacado entre 20 y 35 puntos, esto es individual, esto no lo vamos a poder ver, ¿eh? Pero si habéis sacado entre 20 y 35 puntos, eso significa que tenéis mucha inercia activa.
y por tanto tenéis un problema, ¿vale? De cara a potenciales cambios, que cada uno haga la reflexión que tenga que hacer. Pero si habéis sacado entre 20 y 35, tenéis muchísima inercia activa y hay mucho que reflexionar ahí. Si habéis sacado entre 10 y 20, ¿vale? Lo que tenéis, estáis en el medio. Y si estáis en el medio, la respuesta es cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque si evolucionáis hacia el lado bueno, fenomenal, hacia el lado flexible, hacia el lado de evolucionar. Pero si os vais al lado, digamos, de subir un poco de puntos, entonces tendréis muchos problemas. Y todos aquellos que hayáis sumado menos de 10, es que estáis fenomenalmente bien y no estáis capturados por la inercia activa, en términos generales. Entonces, bueno, pues yo espero que esto haya sido una reflexión interesante sobre este tipo de cosas y simplemente que os preguntéis si sufrís de inercia activa o no, tanto en términos personales como en términos profesionales. Y sencillamente, estas son las preguntas que acabamos de hacer, sin ningún problema. Y estas son las preguntas que acabamos de hacer. Pero sí quería terminar con esta reflexión de si sois líderes o no del cambio, si en términos personales, profesionales, vosotros sois líderes del cambio y si vuestra organización es líder del cambio en vuestro sector. Esto sí sería importante y que todo esto vaya unido a esta frase de Porter, que para mí es fundamental, que la oportunidad de crear valor compartido para la sociedad será una de las fuerzas más poderosas que impulsará el crecimiento en la economía global, ¿no? Entonces, sí me gustaría que con este esquema mental que hemos estado viendo aquí, os planteaseis todo esto de la proposición de valor que yo os hacía. Y sin más, yo me callo la boca, no os digo absolutamente nada más y estoy a vuestra entera disposición. Os dejo ahí mi email porque asumo que como somos muchos no todas las preguntas o comentarios que haya podrán entrar. Entonces, si alguien quiere mandarme un email para alguna duda, pues encantado de la vida. Y estoy a vuestra entera disposición. Carola, lo que queráis. Bueno, nada, lo primero, darte las gracias, que sepáis que yo me he ausentado durante 30 segundos a las 8 en punto para aplaudir a los sanitarios, a las fuerzas de seguridad Genial. de nuestro país, que en estos momentos hay que reconocer su gran esfuerzo, ¿vale? Pero he contestado a todas las preguntas de la encuesta. Bien, Genial. Enrique, como has terminado la presentación con Porter, voy a recapitular varias preguntas que tienen que ver con otros pensadores sobre esta disciplina, sobre estrategia. Entonces, te preguntan, por una parte, que qué opinas de las corrientes de pensamiento como la de Rita Gunther, que dice que los ejes estratégicos ahora no tienen que basarse tanto en las ventajas competitivas como en la planificación de escenarios, y sobre la planificación de escenarios elegir el correcto. Esa sería una de las preguntas que me gustaría que contestar. Vamos a ver, mira, eso es muy interesante. Yo no la conozco personalmente, pero sí conozco a Rita Gunther McGrath, que es profesora de la Universidad de Columbia, que la clave fundamental de sus teorías, ella escribió un libro hace 5 años que se titula The End of Competitive Advantage, el final de la ventaja competitiva, ¿no? Y en ese libro, efectivamente, yo de ese libro siempre digo que lo mejor que tiene es el libro y lo peor que tiene es el título. Que quede claro, ¿vale? Ella habla de la transient advantage, de la ventaja que pasa, ¿no? Que es transiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ella dice que ya no hay que construir ventajas competitivas de largo plazo ni posicionamientos estratégicos de largo plazo, porque como todo cambia y como todo el entorno es extremadamente cambiante y no sé qué, no sé cuál, pues lo que tenemos que hacer es eso, planificar escenarios. Yo con eso estoy en absoluto desacuerdo y lo dejo meridianamente claro. Y digo por qué. Porque no añade, en mi humilde opinión, no añade nada respecto de lo que ya decían Harvard, Porter y compañía. Lo que dice Rita Gunther McGrath son, a efectos de Porter, tácticas en vez de estrategia. Claro, una cosa es la estrategia y otra cosa son las tácticas. Escenarios que son tácticas. Plantearse diferentes escenarios con diferentes ventajas que sean transientes, etcétera, etcétera, que es tácticas. Y todo eso tiene que seguir manteniéndose en un planteamiento de muy largo
plazo. Entonces, yo creo que es simplemente un juego semántico, ¿vale? Yo no creo que estemos ni mucho menos al final de las ventajas competitivas, para nada. Las ventajas competitivas son fundamentales y seguirán siendo fundamentales. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente tiene que publicar cosas y tiene sus perspectivas y está muy bien, pero yo creo que es perfectamente compatible lo que Rita Gunther McGrath dice con lo que dicen los de la Escuela de Harvard, que para mí es, digamos, más acertado. Esta sería mi posición. Muchas gracias, Enrique. También nos preguntan, vamos, te preguntan sobre tu opinión sobre los ejes estratégicos basados en las teorías de Ansoff y sobre el modelo Delta de Hacks. Bueno, pues yo como no los conozco no puedo decir nada. Si alguien, sinceramente, si alguien me quiere decir en qué consisten estos dos, pues yo estaría encantadísimo de contestar, pero así pues no sé exactamente lo que son. Mandadme por favor, quien sea, mandadme por favor un email y entonces estaré encantado de contestaros y daros mi opinión, lo miro con tranquilidad y lo debatimos encantado. Me encanta tu respuesta. Yo tengo, el hermano de mi marido bueno, es un alto directivo de IBM y es doctor por el MIT y dice que una de las cosas más relevantes que le enseñó su director de tesis fue aprender a responder no lo sé. Entonces, claro, efectivamente, es que hay que ser muy sincero. Sí, claro, eso no quiere decir que no podamos hablar del tema. Por supuesto, podemos hablar del tema y que no me interese la cuestión. Yo estaré encantado. Si me mandáis, por favor, un email, lo miramos tranquilamente y tenemos un debate bueno que seguro que será fenomenal. Sí, pues aquellos que lo habéis preguntado, tenéis el mail de Enrique abajo a la izquierda. Y luego, varias personas en un momento dado han hablado mucho, o ha habido varias preguntas en el chat, sobre la integración del modelo de economía circular. Como sabes, esto en ciertos lugares, en Ámsterdam, pues ya se ha empezado a implantar. Tiene mucho que ver con las corrientes ESG que comentas. Yo creo que tiene que ver también con una nueva conciencia bueno, de consumo, de los nuevos modelos económicos a los que podemos, los que se pueden considerar. Tiene muchísimo que ver con las nuevas generaciones, con los millennials, como tienen ellos la forma de afrontar su vida en el planeta. Y quiero que también nos des tu opinión sobre esto. Eso sí que me parece un tema muy importante. Yo creo que es absolutamente complementario de lo que estamos hablando aquí. Voy a intentar daros mi humilde opinión al respecto. Yo creo que la economía circular es fenomenal, creo que se va a imponer, creo que es una tendencia muy positiva, pero que en términos estratégicos tiene un problema. Y es que deja de lado la creación de valor. Lo que a mí, y todo lo que deja de lado la creación de valor, al final termina mal porque necesita ser subsidiado. Y todo lo que necesita ser subsidiado porque no autogenera, se muere. Eso es lo que yo creo, y bueno, de acuerdo con lo que piensa también Porter y compañía. El planteamiento de crear valor compartido significa, como dice Porter, donde está el capitalismo, la magia ocurre. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? No se puede perder de vista crear valor. Y como él dice personalmente, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs y todo esto, no crean valor. Lo que hacen es distribuir valor. Y eso es fenomenal. Lo que el planteamiento va un poco más allá, por eso va más allá de la RSC y de la filantropía y de la economía circular. La cuestión es, ¿usted quiere seguir un planteamiento de economía circular, neutra, etcétera, etcétera? Fantástico, pero explíqueme cómo crea usted valor haciendo todo esto. Porque si para hacer eso tenemos que subsidiar de alguna manera, no va a ser autosuficiente. Y de lo que se trata aquí es de que los sistemas sean socialmente buenos y al mismo tiempo autosuficientes. Este sería un poco mi planteamiento, Carola, al respecto. Bien, a lo mejor, bueno, no sé, quizás la generación de valor es mucho más intangible y tiene que ver con cuestiones de impacto medioambiental, de exceso de consumo, pudiera ser. O No, tiene que ver con... no, perdona, tienes toda la razón pero hay una cuestión, la generación de valor siempre se tiene que ver muy bien, se tiene que ver muy bien y se tiene que poder medir bien la generación de valor social, medioambiental, de la comunidad, etcétera, etcétera,
pero también la económica. Porque si se abandona la económica, lo otro se cae. O sea, a mí siempre me gusta decir una reflexión tonta, pero que yo creo que es importante, ¿no? ¿El cuerpo humano está hecho para respirar? No, el cuerpo humano no está hecho para respirar. El cuerpo humano está hecho pues, para que tengamos una vida plena y seamos felices y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero si dejamos de respirar 5 minutos, nos morimos. Bueno, pues las organizaciones son exactamente iguales. Las organizaciones necesitan generar. Ahora, ¿están hechas solo para generar? No, están hechas pues para que la gente sea feliz y que tengan un bien social y lo que te dé la gana. Pero si dejas de generar, desapareces. Y esto es una cosa que hay que entender, ¿no? Este sector social, por ejemplo, en Estados Unidos está muy desarrollado. En Estados Unidos es muy normal que haya ONGs que tengan campos de golf y hoteles, de las cuales sacan dinero para cumplir con sus, digamos, objetivos sociales y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la clave fundamental del valor compartido es no perder de vista el bien social, pero al mismo tiempo haciéndolo compatible con la creación de valor. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que han quedado como un par de preguntas por responder, y digo que han quedado porque me dicen nuestras hosts que tenemos que ir terminando y lo vamos a dejar aquí. Animo a las personas a las que os habéis quedado con dudas que le pongáis el mail a Enrique, que tan amablemente está dispuesto a contestarlo. Y a los demás deciros que muchísimas gracias por estar en la sesión. Muchísimas gracias a las personas que técnicamente la están soportando, pues a Cristina, a quienes nos han organizado, y a todas las personas que os habéis conectado desde lugares tan remotos: Perú, México, Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia. No voy a seguir porque me dejaría a muchos, pero también del territorio nacional. País Vasco, Galicia, Aragón, Murcia. Muchísimas gracias. Estamos aquí, queremos seguir generándoos valor, contribuyendo al conocimiento, y nos vamos viendo en las próximas sesiones de diálogos. Y gracias a ti, Enrique, siempre por tus excelentes aportaciones. Un placer y muchísimas gracias a todos y mucha suerte.